Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y esta linda mañana de sábado 9 de agosto del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo la gracia divina, esa gracia de Jesucristo, que nos trajo a este mundo para vivir cosas buenas y cosas nuevas, y que entregó su vida en una cruz para liberarnos de todos esos pecados que nos ataba a probar todas esas cosas nuevas que Dios nos depara día a día. Y con la muerte de Jesucristo, Él abre esa puerta y se convierte en ese intercesor, ese único puente que nos permite dirigirnos directamente hacia los atrios de Papá. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Acalia, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Como es costumbre todas las mañanas, Papá hoy nos trae un mensaje de poder, un mensaje de no desfallecer, de no permitirnos caer en esa mentira que es la ansiedad y las preocupaciones. Y por eso, hoy, Papá, el título que nos ha traído en esta mañana es Cuando la fe calla la ansiedad. Y si es verdad, hermanos, aunque muchos no lo crean, cuando nosotros activamos la fe al 1000%, la ansiedad desaparece. Es que estamos viviendo en un mundo que nos ha querido controlar con la ansiedad. Hermanos, no hemos podido entender que la ansiedad es producto de nosotros mismos. Es el producto de nuestra poca fe, de nuestra poca capacidad de creer en ese creador, en querer tener el control de todas las cosas, cuando nosotros sabemos que tener el control es imposible. Tener el control de las situaciones es imposible. Nosotros no podemos controlar las situaciones. De pronto en algún momento las manipulamos, pero no tenemos el control. Podemos supuestamente manipularlo al comienzo, pero el final es totalmente distinto, porque manipular la situación de la vida, nosotros no tenemos el poder de eso. Y no lo podemos. No lo podemos conllevar de esa forma. Y esto nos genera una situación de ansiedad horrible. Hoy vemos a jóvenes que viven en una ansiedad permanente, de pequeños, de una edad demasiado corta, ya viven con ansiedad. Pero esto es producto de todo lo que estamos viendo en redes sociales, todo lo que estamos viendo en el día a día, hasta en el mismo comportamiento humano. No estamos bien si no tenemos una ansiedad encima. ¿Qué es eso? Y Dios en Filipenses 4, del 6 al 7 nos lo está diciendo. ¿Por qué estáis afanados? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en oración y en ruego. Hermanos, para poder darle comienzo a este devocional, me voy a dirigir a una historia de una mujer que se llamaba María. María era una mujer que siempre estaba en la iglesia, sirviendo en el coro, ayudaba a la escuela dominical, visitaba a los enfermos. Todos la conocían como una mujer de fe.
Pero lo que nadie sabía era que cada noche apenas cerraba la puerta de su casa, caía de rodillas, no para orar, sino para llorar. Su esposo había perdido el empleo hace meses. Las cuentas se acumulaban sobre la mesa. Su hijo mayor había empezado a andar con malas compañías. Las noches eran una batalla, un campo de batalla constante. El cuerpo quería dormir, pero la mente no se lo permitía. Se acostaba repitiendo una sola frase que decía: si mañana es peor. Una madrugada, ya sin fuerza, abrió su Biblia y se topó con el versículo de la Biblia de Filipenses 4, del 6 al 7. Lo había leído antes, pero esa noche no lo leyó, lo escuchó. Sintió que el Señor le decía: María, tu ansiedad está hablando más que tu fe. Hoy quiero que cambies esa conversación. Entonces, con voz quebrantada, empezó a orar, pero no pidiendo que desaparecieran sus problemas, sino agradeciendo al Señor. Gracias por el techo que todavía tengo. Gracias por la comida que aún hay en mi mesa. Gracias por mis hijos, aunque estén pasando por pruebas. Gracias por ser tú mi padre y no dejarme. No pasó nada mágico esa noche. Las cuentas siguieron ahí, pero algo había cambiado en María. María se durmió en paz por primera vez en meses. No porque todo estuviera resuelto, sino porque la fe le había ganado la batalla a la ansiedad. Hermanos, que mire esta historia tan bonita. Una historia que es cruel, pero es algo en que vivimos cada día. Yo lo he vivido. Tú que me estás escuchando hoy lo has vivido. Y créeme que, así como en esta historia, mi vida vivió esa situación. Y eso mismo, lo que le sucedió a María un día, a mí me sucedió también. Me sucedió y pude entender que vivir bajo ese techo de ansiedad, lo único que me estaba haciendo era daño. Lo único que me estaba haciendo era ahogarme. Lo único que hacía era quitarme el sueño. Lo único que hacía era hasta alejarme de mi padre. Porque cada vez que la situación se colocaba más dura, más le reprochaba yo al Padre. Y no le daba gracias al Señor por los milagros que Él hacía cuando no había comida en la mesa. Y de repente Él la enviaba a la mesa. Y estas son las cosas que hoy es este mensaje. Este devocional es una enseñanza desde la palabra. Es una enseñanza desde el corazón de un hombre que ha vivido o que vivió en algún momento en ese mundo de ansiedad y que de pronto hoy tú lo estás viviendo. Y quiero enseñarte y quiero exponerte mi situación en algún momento para que tú puedas salir de esa situación. Mi querido hermano y hermanas, la ansiedad no es un simple estado emocional, es un ataque frontal al espíritu que quiere borrarnos tres cosas esenciales de nuestra mente y de nuestra visión. Uno es la paz, otro es la fe y otro es la visión. Pero la Biblia no nos deja desarmados, nos da armas poderosas para resistir y para poder vencer. La primera arma
es que la ansiedad se alimenta de lo que no miramos. Cuando Pedro caminaba sobre las aguas en Mateo 14, 28 al 31, lo hizo mientras miraba a Jesús. Pero cuando desvió su mirada hacia el viento y hacia las olas, empezó a hundirse. Así funciona la ansiedad. Pone la lupa sobre el problema y nos hace olvidar quién está con nosotros en la barca. Y nos quita la mirada de la verdad y nos pone la lupa sobre la mentira, que es el problema. Eso es el problema, la mentira. Es una mentira. Una mentira que tiene solución, revestida en imposibilidad, revestida en un punto final, que no es un punto final, sino es un punto aparte. Aquí no es las olas. Aquí las olas nunca de los problemas nunca van a desaparecer. Es que nuestros ojos están fuera de lugar. Aquí nuestros ojos deben permanecer en aquel que tiene la autoridad sobre ellas. En Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y aquí está la invitación a tener nuestros ojos siempre en la mirada de Jesús. No en el problema, sino en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Más nada. La segunda arma es la oración. Es más que pedir. La oración es entregar. Pablo en Filipenses 4:6 nos enseña un orden divino. Y ese orden es: no te afanes, ora y da gracias. Este es un antídoto espiritual. Cuando oro suelto el peso. Cuando agradezco reconozco que Dios sigue teniendo el control. Y cuando doy gracias, alabo al Señor. En 1 de Pedro 5:7 lo dice muy claro: eche todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Y no es mentira. Dios siempre ha cuidado de vosotros. Es así, que tanto cuida de vosotros que permitió que su Hijo unigénito muriese en una cruz, crucificado. No para que el mal venciera, sino para que el bien venciera el mal. Y así como Jesucristo fue crucificado en una cruz, el mal también fue crucificado en una cruz. Porque Él sí murió y Él sí está muerto. La tercera arma es la paz de Dios. Es un soldado en tu mente. El versículo 7 nos dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones. En el griego de la palabra rouret significa vigilar como un guardián armado. Es decir, la paz de Dios no es algo frágil. Es una fortaleza que protege tus pensamientos del ataque del miedo. Y no es mentira. Cuando nosotros nos arrugamos o nos ponemos bajo, como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, hermano, no hay miedo que fatigue nuestra confianza y nuestra paz. No hay nada. Todo lo imposible se vuelve posible. La cuarta arma, recordar lo que Dios ya hizo en algún momento, que te da fe para el presente. Hermanos, recuerda la historia de David cuando venció a Goliat.
porque David recordó cómo Dios lo libró de los leones y de los osos. En 1 Samuel 17:37. Cada vez que la ansiedad te ataque, trae a memoria las veces que Dios te sacó adelante. Salmo 77:11. Me acordaré de todas las obras de Jehová. Acuérdate de todas esas obras de Jehová. Acuérdate en esos momentos de dificultad, cuando Dios te sacó de todas esas dificultades anteriores. Cuando pudiste salir en victoria de los desiertos. Porque este no es el primer desierto que estás viviendo. Este es el número 15 o el 20 o el 30, del cual ya Dios te ha sacado. Hoy, no permitas que la ansiedad sea tu control. Haz que la ansiedad no sea nada para ti. Que no te inmute ni un cabello de tu cabeza. Porque la ansiedad es la mayor mentira del enemigo para controlar tus acciones. Hoy Dios te está recordando eso. Y te está diciendo que hoy es un día nuevo. Y es un día para comenzar con pie derecho. Hoy es el día para recordar todos esos momentos en que estuviste en dificultad y cómo Dios te sacó de esas dificultades. Hoy es el momento en fortalecer tu fe, en avivar tu fe. Comienza el día con una palabra, no con noticias. Haz una lista de gratitud diaria. La gratitud debilita la ansiedad. Escribe tus pensamientos, tus peticiones y entrégalas en oración cada mañana y cada noche. Rodéate de hermanos de fe que te recuerden la promesa de Dios en tu vida. Habla con voz alta las promesas bíblicas. Cuando la ansiedad quiera dormirte, cuando la ansiedad te quiera visitar y te quiera quitar la paz, habla en voz alta esas promesas. Recuerda todos esos momentos en que estuviste en el fango y Dios te levantó y te alzó. Hoy, mis queridos hermanos y hermanas, la ansiedad siempre te ofrecerá un fruto lleno de miedo, pero la fe siempre te recordará un pasado lleno de victorias. No puedes seguir alimentando las dos al mismo tiempo. Hoy Dios te está diciendo, pon tu carga sobre mí y yo me encargaré de ellas. No se trata de sentirte primero y de sentir primero y después de creer. No, se trata de creer primero. Y entonces la paz vendrá a ti y te hará sentir mejor. El Señor no te prometió una vida sin pruebas en ningún momento. Y es así, si tú has leído la Biblia en algún momento, si te das cuenta, la Biblia habla de muchos problemas. De todos los problemas habidos y por haber, están en la Biblia. Pero sí, Dios te ha prometido una vida sin miedo. La pregunta es, ¿a quién le vas a dar el micrófono de tu corazón? ¿A la ansiedad o a la fe? ¿A quién le vas a dar el micrófono de tu vida? ¿Al enemigo o a Dios? Esta es una gran pregunta que quiero que te hagas y que la analices muy bien, porque no es justo que tengas a Dios en la puerta esperando a que tú la abras cuando te estás cobijando con la manta del miedo y con la manta del temor y de la cobardía. Con esto quiero terminar este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Señor amado, hoy venimos como hijos necesitados, reconociendo que muchas veces
hemos permitido que el temor hable más fuerte que tu voz. Padre, que el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo atamos toda ansiedad, todo pensamiento de derrota, todo espíritu de preocupación que nos roba la paz, no únicamente a mí, sino a tu pueblo. Hoy clamamos para que seas tú, Señor, el que nos llene de tranquilidad. Reprendemos en el nombre de Jesucristo toda ansiedad que nos oprime, toda preocupación que nos paraliza, y declaramos libertad sobre la mente y el corazón. Hoy descansamos en ti, Señor, y necesitamos que tú seas ese descanso, porque tú eres el pastor, nuestro refugio y nuestra roca eterna. Como dice el Salmo 23, Padre Celestial, hoy estamos ante ti, Señor, declarando ese salmo. Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Conformará mi alma. Me guiará por senda de justicia y por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré largos días. Recuerden esta promesa. Recuérdenla cuando estén en esos momentos de ansiedad, cuando estén en esos momentos de dificultad. Aquí está un Dios que quiere cambiar tu queja por gratitud, el miedo por confianza, la duda por fe. Hoy, clámale al Espíritu Santo que sople Espíritu Santo sobre cada corazón que está escuchando estas palabras. Derrama esa paz que no se puede explicar, pero que todo lo transforma. Hoy reprendemos en el nombre de Jesús toda angustia que oprime, toda opresión que paraliza a la mente y a las almas. Y todo esto lo pedimos en el nombre poderoso del amado Hijo y de nuestro amado hermano Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.